Imaginen un lugar en el que el océano deja de ser simplemente agua y se convierte en algo vivo, hostil y completamente impredecible. 700.000 kilómetros de un azul imponente y aterrador. El Mar de los Sargazos. Es el único mar del planeta que carece de costas. Sus límites no los marca la Tierra, sino las corrientes. Corrientes poderosas y rápidas que giran en el sentido de las agujas del reloj hasta formar un anillo acuático gigantesco, comparable a un remolino de escala planetaria. Por el oeste entra la corriente del Golfo, por el norte la corriente subatlántica, por el este la corriente de Canarias y por el sur la corriente pasatónica septentrional. En el interior de ese anillo giratorio reina una calma antinatural, una planicie de mar en calma absoluta. El agua allí es tan transparente que la visibilidad puede alcanzar 60 metros de profundidad y a simple vista parece un paraíso. Sin embargo, los marinos han llamado a esa zona durante siglos Mar de Viudas, cementerio del Atlántico y litoral de esqueletos. El Triángulo de las Bermudas, entre las cabezas de Miami, la costa de Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido durante décadas el alimento de historias sensacionalistas. Nos vendieron relatos sobre rayos verdes, abducciones extraterrestres, portales a una cuarta dimensión y cristales de una Atlántida ancestral que supuestamente perturbarían los instrumentos en el fondo. Se nos mintió, o quizá preferimos creer en esas falsedades porque la verdad resultaba demasiado compleja, aburrida o aterradora. Es más fácil aceptar una nave espacial que reconocer que la propia física de la Tierra puede matarte sin malicia, simplemente cumpliendo sus leyes. Pero la era de los mitos se agota ante la transparencia digital. En 2020, un equipo de oceanógrafos de la Universidad Ártica de Noruega, en colaboración con colegas estadounidenses, hizo un descubrimiento que trastocó la geología marina. Buscaban petróleo y gas en el mar de Barents, y contra toda expectativa, hallaron la clave de un enigma que se manifestaba a miles de kilómetros en los trópicos. Emplearon ecosondas multihaz de alta resolución y perfilado sísmico que, capa tras capa, prácticamente desollaron la corteza oceánica, y lo que apareció sobre el lecho dejó a los investigadores conmocionados. No encontraron ciudades antiguas ni bases alienígenas. Lo que apareció fue un inmenso campo de minas. Pero esas minas no eran de metal ni pólvora, estaban hechas de hielo y gas. Era una bomba geológica de relojería lenta, puesta por la naturaleza hace millones de años, y hoy sigue en cuenta regresiva. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, en el fondo del Triángulo de las Bermudas podría estar formándose una nueva explosión. La presión crece. Descenderemos ahora a la historia y a la física de esas aguas blancas. Explicaremos cómo un buque de 50.000 toneladas puede hundirse sin dejar astilla alguna. Reconstruiremos el drama del legendario Vuelo 19 y la tragedia contemporánea del superpetrolero El Faro. La verdad sobre el Triángulo de las Bermudas no es mística, sino catastrófica, y sus procesos afectan el clima de todo el planeta. El hallazgo comenzó con una anomalía en el norte. Cerca de la costa noruega, en un área rica en hidrocarburos, los sonares mostraron un fondo semejante a la superficie lunar después de bombardeos. Enormes cráteres de hasta 1 kilómetro de ancho y 50 metros de profundidad. Aquellas depresiones no tenían la geometría de impactos meteóricos. Sus bordes estaban volteados hacia afuera, como si algo hubiera estallado desde el interior con una fuerza monstruosa. Eran las cicatrices de explosiones provenientes de abajo. Los científicos tomaron muestras de sedimento y agua y comprobaron que el responsable era el metano. Luego llevaron sus investigaciones al área del Triángulo de las Bermudas, al Banco Blake y a la fosa abisal de Puerto Rico, en la zona más profunda del Atlántico, y encontraron allí lo mismo, pero a mayor escala. Allí los cráteres eran más grandes y más recientes en términos geológicos. Algunos se habían formado hace muy poco. El Triángulo de las Bermudas no es solo un corredor de navegación activo, es una zona de enormes concentraciones de hidratos de gas. ¿Qué son esos hidratos? Imaginen un hielo que arde. El metano, el hidrocarburo más simple que surge de la descomposición de materia orgánica, queda atrapado bajo una enorme presión de agua y a bajas temperaturas en el fondo, y las moléculas de agua forman a su alrededor una jaula cristalina. Se crea así una red sólida, un hielo que, al acercar una llama, puede arder. 1 metro cúbico de ese hielo contiene 164 metros cúbicos de gas comprimido, es energía concentrada. Mientras yace cubierto por una capa de sedimento, permanece estable, como dormido. Pero el Triángulo de las Bermudas es una región inquieta. En él pasa la corriente del Golfo que transporta aguas cálidas. La temperatura del fondo puede variar, y allí se juntan placas tectónicas en una zona sísmicamente activa. Cualquier temblor, un deslizamiento en el talud continental o un cambio en la temperatura de las corrientes puede romper ese equilibrio. El hielo comienza a fundirse de forma instantánea y en sólido se transforma en gas en una transición de fase explosiva. El volumen aumenta en 160 veces en fracciones de segundo. El lecho marino se abulta formando una suerte de bulto, una colina helada con un núcleo gaseoso.
La presión interna crece como en una olla a presión con la válvula sellada, hasta que la tapa sale por los aires. Ocurre una explosión neumática. Miles de millones de metros cúbicos de gas se liberan y atraviesan el sedimento, fracturando rocas, levantando toneladas de fango, generando una onda de choque y ascendiendo a la superficie en una burbuja colosal que barre todo a su paso. Los cráteres hallados en el fondo no son simples agujeros, son los conductos de volcanes de gas, y algunas de esas colinas de hielo aún no han explotado, esperan su momento. ¿Qué le sucede al buque que se encuentra sobre una de esas erupciones? Durante mucho tiempo se consideró esto un modelo teórico, casi literatura de gabinete, hasta que experimentos de laboratorio en piscinas con maquetas exactas y suministro de aire desde abajo confirmaron las peores sospechas. La respuesta radica en el principio de Arquímedes, la base de la navegación. Una embarcación flota porque su densidad media es menor que la del agua. El agua la empuja con una fuerza igual al peso del volumen desplazado. Cuando el metano asciende, el agua cambia sus propiedades físicas. Se convierte en una especie de sopa espumosa, una emulsión gas-agua. La densidad de esa mezcla cae drásticamente, pasando de 1000 kilogramos por metro cúbico a 500, 300 o incluso 100. El agua deja de sostener, el océano pierde su consistencia. Un buque que navega a toda máquina pierde de repente su apoyo, y bajo él ya no hay agua sino espuma. El barco se hunde como una piedra en un vaso vacío. A diferencia de una vía de agua convencional, donde los compartimentos se llenan lentamente, aquí el hundimiento se produce en segundos. La nave desaparece de la superficie entera, a menudo hundiéndose de forma vertical o de popa. La popa suele pesar más por la maquinaria. El agua se cierra sobre el casco y luego llega el segundo acto de la tragedia. Cuando la burbuja de gas estalla en la superficie y el gas se disipa en la atmósfera, la densidad acuática se restablece y queda un vacío extraordinario que el océano se apresura a llenar. Surge entonces un retroceso hidráulico monstruoso, un remolino que arrastra hacia su centro cuanto flota. Botes salvavidas, restos de madera, manchas de combustible, cuerpos humanos. El océano borra así las huellas del suceso y se traga las pruebas a varios kilómetros de profundidad. Es la explicación de la completa esterilidad de muchos escenarios de catástrofe. Los equipos de rescate llegan horas después y solo encuentran un azul inmenso e intacto. El buque no queda deshecho en la superficie. Reposa en el fondo entero, como en un sarcófago. El Cyclops, el gigantesco carguero de la Marina de los Estados Unidos de 1918, con 300 tripulantes y una eslora de 165 metros, desapareció sin rastro. No hubo aros salvavidas visibles. El capitán no llegó a transmitir una señal de socorro y la radio funcionaba correctamente. La meteorología era favorable. Hoy comprendemos por qué. Aquel buque simplemente se hundió en una cavidad de gas. El radiotelegrafista no tuvo tiempo de pulsar la tecla. Pero el descubrimiento de los cráteres solo explicaba la desaparición de barcos. Quedaba la pregunta sobre los aviones. ¿Cómo puede un estallido de gas derribar un bombardero a 3000 metros de altura? ¿Por qué desaparecen aeronaves que vuelan por encima de las nubes? Los científicos compararon datos sonares con sondajes atmosféricos y modelos climáticos y ensamblaron un cuadro aterrador. El metano es más ligero que el aire. Cuando un volumen gigantesco estalla desde la superficie marina, asciende en forma de columna hasta la atmósfera conservando una alta concentración. Un avión que penetra en esa nube invisible de metano afronta 3 amenazas letales, cada una de ellas potencialmente fatal. Primera, pérdida de sustentación. El ala funciona por diferencia de presiones. El metano tiene menor densidad que la atmósfera normal, y dentro de esa nube el ala deja de generar la fuerza necesaria. El avión se hunde en un pozo aéreo y pese a que el piloto tira del control, la aeronave no responde. Segunda, fallo de motores. Tanto motores de combustión como turborreactores necesitan oxígeno. Con una atmósfera enriquecida en metano, la mezcla aire-combustible se altera, el motor se ahoga y se apaga. O peor aún, puede producirse una detonación por metano combustible que haga estallar la planta propulsora. El piloto puede ver las hélices inmóviles o escuchar el golpe en la turbina. Tercera, instrumentos de altura. Los altímetros barométricos miden por presión. En una zona de emisión gaseosa, la presión varía caóticamente y los instrumentos fallan. El piloto puede creer que asciende, mientras en realidad desciende. En condiciones de mala visibilidad, agravadas por la neblina que suelen crear esos despegues de gas, la situación es casi siniestra. Además, hay un cuarto factor descubierto por meteorólogos mediante observación satelital: nubes hexagonales. Satélites han registrado sobre el Triángulo de las Bermudas estructuras nubosas de forma hexagonal perfecta, con diámetros de entre 30 y 80 kilómetros. No son meras nubes, son bombas atmosféricas. En su interior se forman corrientes descendentes extremadamente potentes, los microbursts,
con velocidades de viento que alcanzan los 270 km por hora, equivalentes a un huracán de categoría máxima. Ese viento no sopla en sentido horizontal, sino que golpea verticalmente hacia abajo como un martillo invisible. Al impactar contra la superficie marina, produce olas de hasta 15 metros de altura. Ahora imaginen la combinación. Debajo, una erupción de metano que reduce la densidad del agua y del aire. Arriba, un martillo de viento que empuja la aeronave hacia abajo. Un avión atrapado entre esas dos fuerzas no tiene posibilidad. Su estructura no soporta las cargas extremas. Las alas se desprenden en pleno vuelo y el fuselaje se aplasta contra el agua como una lata contra el pavimento. El vuelo 19. 5 bombarderos torpederos Avenger, desaparecidos en 1945, con tripulaciones experimentadas, informó de aguas blancas y del extraño comportamiento de las brújulas antes de entrar en la zona de emisión. La ionización provocada por el gas alteró los instrumentos, el metano afectó a los motores y la bomba atmosférica terminó de hundirlos en un océano en ebullición. Cristóbal Colón fue el primero en documentar anomalías en el mar de los Sargazos en 1492. Anotó en su diario que la brújula se portaba de forma errática y el mar brillaba con una luz extraña, lo que llevó a la tripulación al borde del motín. Muchos achacaron esos relatos al miedo de los exploradores, pero los geofísicos modernos han cartografiado magnéticamente el fondo y ofrecen una explicación plausible. El Triángulo de las Bermudas es uno de los 2 lugares del planeta, el otro es el llamado Mar del Diablo frente a Japón, donde la declinación magnética es prácticamente nula, es decir, el norte geográfico y el norte magnético coinciden, aunque esa coincidencia no es estable. Bajo el fondo yacen vetas de magnetita y rocas magnéticas de origen volcánico distribuidas de forma desigual, creando un mosaico magnético que puede hacer que la aguja de la brújula titubee. Un error de 10 grados en mar abierto sin puntos de referencia equivale a un desvío de cientos de kilómetros. Un barco se dirige a ninguna parte y un avión vuela hasta agotar el combustible. Pero lo más relevante son las emisiones de gas. Cuando miles de millones de metros cúbicos de metano escapan presionando a través del agua y el sedimento, la fricción entre partículas produce electricidad estática por efecto triboeléctrico. La columna de gas se carga eléctricamente y genera una tormenta electromagnética local. Instrumentos en aviones y barcos empiezan a mentir. Las comunicaciones se cortan con chasquidos y ruido, la electrónica se quema o se desconecta, y el piloto pierde la orientación. En la oscuridad de la noche o en nubes densas no sabe distinguir arriba de abajo. La desorientación espacial se instala. El teniente Taylor, comandante del vuelo 19, dijo a control: «No sabemos dónde está el oeste, nada funciona». Lo que veían no era el mar habitual, eran aguas blancas que hervían por gas y brillaban por la excitación química y el rozamiento de microorganismos. El océano creó ilusiones apoyadas en la física atmosférica y la geología del fondo. Taylor creyó volar sobre los cayos de Florida cuando en realidad se alejaba hacia la inmensidad. Los escépticos exigirán pruebas y recordarán que los buques modernos son más seguros. Las pruebas existen. La tragedia del carguero El Faro en octubre de 2015. No era un bergantín de madera, sino un buque moderno de 240 metros de eslora, al mando del experimentado capitán Michael Davidson, con radares y comunicaciones satelitales. El Faro entró en el huracán Joaquín en pleno corazón del Triángulo y desapareció. Sus restos fueron hallados a 4.500 metros de profundidad. Un robot filmó el casco. Estaba destrozado, no por una explosión, sino por aplastamiento, aunque antes había sufrido fracturas. Lo más valioso recuperado fue la caja negra, el registrador de datos de viaje. La grabación de las últimas 26 horas en el puente fue una crónica de la agonía. El capitán informó de pérdida de control y de entrada de agua, pero sobre todo, de un mar que se comportaba de manera insólita. El balance era excesivo. No podían estabilizar la nave, el viento no coincidía con los pronósticos. La reconstrucción por ordenador, incorporando datos sobre emisiones de metano y olas asesinas, dibujó un escenario terrible. El barco atravesó una zona de baja densidad de agua a causa de microemisiones de gas. Las hélices solo removían espuma sin generar empuje, y la embarcación quedó sin propulsión. En ese instante, cuando el buque quedó de través respecto a la ola, llegó la ola asesina. Una pared de agua de 30 metros golpeó el costado y volcó la nave. La carga, cientos de vehículos y pesados contenedores, se desplazó en las bodegas y agravó la tragedia. Peor aún, el agua cargada de gas entró por las vías de ventilación. Las bombas no podían evacuar espuma aireada porque bombean agua, no aire. El Faro no se limitó a hundirse, se hundió en una cavidad gaseosa. El capitán Davidson hasta los últimos segundos intentó salvar la nave y su exigencia final fue: «No los abandonaré, muchachos». Fue un crimen perfecto cometido por la naturaleza. La confluencia de tormenta, gas,
ola y error humano. Los estudios del lecho y de las corrientes mediante superordenadores revelaron otra faceta del terror, el efecto de resonancia. El Triángulo de las Bermudas es un cruce donde convergen las fuerzas más poderosas del Atlántico. Desde el sur llegan huracanes tropicales, desde el norte tormentas invernales frías, y por en medio avanza la corriente del Golfo, una verdadera río oceánico de 80 kilómetros de ancho y hasta 1 kilómetro de profundidad, con velocidades de 2,5 metros por segundo. Cuando olas de tormenta se enfrentan a la corriente que va en sentido contrario, sucede un efecto físico de compresión. La corriente frena la ola por debajo, la longitud de onda se acorta y la altura aumenta. La energía no desaparece, se concentra hacia arriba y las olas se vuelven empinadas, casi verticales. Se rompen al modo de paredes que colapsan con toneladas de agua. La topografía del fondo alrededor de las Bermudas y las Bahamas es compleja. Bancos, arrecifes, bajos y cañones abisales cuyas paredes actúan como espejos o lentes, concentrando la energía del océano en puntos concretos. Los modelos informáticos muestran que en esa región la probabilidad de generación de olas monstruo es mayor que en cualquier otra parte del Atlántico. Son olas solitarias, depredadoras, que pueden alcanzar hasta 35 metros de altura, similar a un edificio de 10 plantas. Suelen surgir de forma súbita en mar relativamente tranquilo. Son depredadores solitarios. El legendario Cyclops, desaparecido en 1918 con 300 almas a bordo, probablemente fue víctima de una de esas olas monstruo. Cargado con mena de manganeso y con escasas bordas, una sola ola pudo partir su quilla y partir el casco en dos mitades que se hundieron como piedras. En análisis de sedimentos extraídos por robots, los científicos hallaron algo que sorprendió a los biólogos. Bacterias extremófilas, arqueas que se alimentan de metano, metanotrófos. En la oscuridad prospera vida que no necesita del sol. Forman colonias enormes, mantos bacterianos o una baba luminiscente que cubre los fondos de los cráteres con capas gruesas. Cuando ocurre una emisión, fragmentos de esa masa biológica impregnada de gas ascienden a la superficie. Los marineros antiguos, incluido Colón, describieron mares aceitosares, franjas de agua blanca o aguas brillantes hasta el horizonte. No era misticismo sino bioluminiscencia de bacterias traídas desde 3000 metros de profundidad, que ante la caída de presión brillan por estrés químico. Esa materia viva es hermosa y mortal a la vez, porque es un marcador de emisión. Su presencia en muestras superficiales confirma que estos eventos suceden con regularidad. El fondo respira. ¿Por qué no aparecen escombros en muchas catástrofes? Incluso cuando un buque se destroza, algo debería flotar. Salvavidas, manchas de gasolina, restos de madera. La respuesta está en la corriente del Golfo, la mayor río del océano, que actúa como un transportador que arrastra todo hacia el noreste, hacia el Atlántico abierto y Europa. La corriente es tan rápida que en un día puede desplazar restos hasta 200 kilómetros desde el sitio del siniestro. Los equipos de rescate buscan en el punto del último contacto mientras los escombros ya han sido trasladados. En pocos días se dispersan sobre áreas inmensas, se hunden al empaparse de agua o son consumidos por la fauna marina. El Golfo es el cómplice perfecto del asesino. Borra los cuerpos y limpia la escena con más eficacia que cualquier brigada forense. El descubrimiento de cráteres de metano y del mecanismo de su formación ha obligado a replantear rutas marítimas y modelos climáticos. Las aseguradoras están en shock. Las rutas comerciales por las que transitan cruceros y petroleros pasan sobre campos inestables de hidratos. Los científicos piden ahora instalar sistemas de vigilancia del fondo en tiempo real, sensores de presión, analizadores de gas y sismógrafos en el lecho marino. Debemos saber cuándo se prepara la próxima emisión. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. El calentamiento global calienta el océano. Las aguas cálidas del Golfo penetran más profundo y el calor alcanza el lecho, desestabilizando los hidratos y acelerando su fusión. Esto significa que las emisiones serán más frecuentes y más potentes. El Triángulo de las Bermudas no duerme, despierta y su apetito crecerá. Además, el metano es un gas de efecto invernadero. Cada emisión acelera el calentamiento, que a su vez provoca más emisiones. Es una reacción en cadena, el fusil del metano. Si llegara a dispararse en su máxima potencia, el impacto climático sería catastrófico. Buscamos magia en Atlántida o extraterrestres, pero lo que hallamos fue física, química y geología. Y eso resulta aún más inquietante. Con un alienígena podría intentarse un diálogo. Con la magia cabe la fe. Con la física no se discute. Sus fenómenos actúan con indiferencia absoluta. La burbuja de gas no conoce piedad. La ola asesina no practica clemencia. Y la nube hexagonal no negocia. El Triángulo de las Bermudas no es un portal a otro mundo. Es la válvula de escape del planeta, la chimenea por la que la Tierra expulsa presión. Y esa respiración puede ser mortal para nosotros.
Esos cortes en el fondo, esos cráteres y esas bacterias son la señal de peligro escrita en el idioma de la geología, una placa que reza «peligro de muerte». Construimos barcos de acero y volamos a velocidades supersónicas. Nos creemos dueños del planeta, pero seguimos siendo vulnerables a la furia de la Tierra cuando simplemente decide bostezar. Los científicos cerraron la carpeta titulada Mística y abrieron la de Amenaza geológica de alto nivel. Ahora conocemos al enemigo por su nombre, una burbuja de gas que asciende desde la oscuridad, una ola nacida del caos y un viento que cae del cielo. El océano guarda sus secretos bajo capas de agua y sedimento, pero cuando la luz del conocimiento penetró esa oscuridad, vimos la faz del abismo, ni mala ni buena, solo indiferente, y en esa indiferencia reside el mayor terror. Los barcos seguirán desapareciendo, y los aviones seguirán cayendo no por seres verdes, sino porque estuvieron en el lugar equivocado en el momento en que el planeta decidió expulsar vapor. La historia del Triángulo de las Bermudas no ha terminado, apenas comienza, y ahora es también una lección de supervivencia en una era de clima cambiante. El mar de los Sargazos sigue guardando su silencio, pero ahora sabemos que ese silencio sucede antes de la explosión. ¿Te arriesgarías a cruzar estas aguas en yate sabiendo lo que puede haber a 1 kilómetro bajo la quilla y que el hecho puede convertirse en gas en cualquier instante?